días, son las 5 de la mañana con 46 minutos. Qué gusto saludarle y llevarle a usted una mañana más toda la información. Estoy junto a Ana Lucía Azuruy. Qué gusto de verdad poder trasladarle la noticia, lo más relevante de las últimas horas, lo que ha transcurrido en la noche, madrugada, y sobre todo que usted se pueda preparar muy bien para iniciar con pie derecho esta jornada, que es lo que usted merece. Desde ya le recomiendo prepararse un buen café guatemalteco que le va a caer muy bien. Mientras tanto, saludamos a mi compañera Ana Lucía. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pilar. Qué gusto saludarte y acompañarte en esta emisión para poder informarle a usted todo lo que acontece en nuestro país y, por supuesto, en el mundo. Evaluar a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti por un diagnóstico de depresión. El juez de mayor riesgo B pidió al INASIF que le practique un examen médico a Roxana Valdetti en la cárcel de Santa Teresa y así determinar cuál es su estado clínico y mental. De este examen médico que practiquen los peritos del INASIF dependerá si necesita algún traslado o se toma algún otro tipo de medida. La ex vicepresidenta se ha negado varias veces de salir de su celda de la prisión de mujeres tras padecer de una severa depresión que podría estarse complicando y un padecimiento que le causa un dolor muy intenso en el área lumbar, por lo que temen que pueda quedar en silla de ruedas. El juzgador había autorizado anteriormente el traslado de la exmandataria al Hospital San Juan de Dios, pero ella se negó a ser tratada por temor de contagiarse de COVID-19. El 10 de septiembre, el INASIF confirmó que Valdetti ameritaba ser trasladada a un centro asistencial para ser evaluada de sus padecimientos de salud y problemas mentales. Valdetti fue condenada a 15 años de prisión por el Tribunal de Mayor Riesgo C por el caso Lago de Amatitlán, el cual está en fase de impugnaciones. El excomandante César Montes solicitó la modificación del delito que se le imputa por el caso en el asesinato de 3 militares en Izabal. La jueza de mayor riesgo E, Eva Recinos, analizará el 14 de enero en audiencia la petición de modificación del delito de asesinato del exguerrillero Julio César Macías López, alias César Montes, vinculado en el caso Semuy 2 en el Estor Izabal. La defensa señaló que el Ministerio Público no ha presentado nueva evidencia y por lo tanto busca que la juzgadora cambie el delito de asesinato por encubrimiento propio. La jueza Recinos deberá analizar la solicitud efectuada por el abogado Maynor Berganza, quien reitera que el Ministerio Público no ha entregado la supuesta llamada que hizo alias César Montes para dar la orden de asesinar a los soldados que patrullaban en Semuy 2. Julio César Macías López fue detenido el 10 de octubre de este año por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita de gente armada y usurpación agravada por un ataque armado ocurrido en Semuy 2 en el Estor Izabal contra 9 militares, en donde fallecieron 3 resultaron heridos y 3 lograron escapar. En tanto, el Ministerio Público solicitó al juzgado de mayor riesgo B ligar a proceso penal al presunto testaferro de la banda criminal Los Topacios. Ministerio Público pidió ligar a proceso penal a Rubén Orlando Calderón Arévalo, presunto testafero de la banda criminal Los Topacios, quien se hizo pasar como propietario de una finca ubicada en la Primera Avenida 9-06 de la Zona 1 de Guatemala, la cual había sido despojada de su propietaria de manera ilegal, misma que fue vendida a otra testafera de la organización criminal. Y lo ubica usted en el lugar como a las personas que trataron de sacarlo del lugar, aduciendo de que usted en su momento fue propietario y que en ese momento se lo había vendido a la señora Xiona Judito Orellana Guzmán. José Miguel Bolaños Orellana y Xiona Judito Orellana Guzmán, integrantes de la estructura criminal Los Topacios. Dentro de los medios de investigación que cuenta el Ministerio Público, honorable juzgador, que da la pauta para establecer y que se siga proceso al señor Rubén Orlando Calderón Arévalo, existe una denuncia de fecha 11 de abril del año 2012, presentada por la señora María Virginia Roldán Enríquez. Y dicha denuncia, ella en forma escueta establece que en ningún momento ha vendido su finca. El ente investigador sindica a Rubén Calderón de los delitos de falsedad ideológica, asociación ilícita, caso especial de estafa y coacción. Por este caso ya han sido sentenciadas varias personas y otros continúan en procesos judiciales. La estructura empezó a ser investigada a causa de varias denuncias de personas quienes afirmaban que sus inmuebles eran usurpados por personas que aparentemente los habían comprado. Rubén Calderón fue capturado el viernes 18 de diciembre de este año cuando ingresó al país en un vuelo con deportados procedentes de los Estados Unidos en cumplimiento de una orden de aprehensión girada el 2 de diciembre del 2013.
Se está a la espera que el juzgador pueda resolver el miércoles 30 de diciembre de este año si será ligado a proceso penal a Orlando Arévalo. De casos de COVID-19, y es que en Colorado se ha registrado un nuevo caso respecto a la nueva variante del coronavirus. El funcionario, quien es el gobernador de Colorado, ha indicado que se ha encontrado un nuevo caso de esta variante. Esto ha surgido desde Reino Unido, recordemos, y este primer caso pone en alerta a las autoridades estadounidenses, quienes han brindado atención a la persona que ha registrado esta nueva variante. Sin embargo, la tienen en monitoreo y se trata de un hombre de 20 años que se encuentra actualmente aislado en el condado de Elbert y no tiene antecedentes de viajes a Reino Unido. Eso es lo que ha llamado más la atención de las autoridades. Esto pone en manifiesto que el COVID-19 puede mutar de donde sea bajo condiciones diversas. El portador de la nueva variante británica de COVID-19 no tenía contactos cercanos de personas enfermas con este virus y por lo tanto la situación es monitoreada de cerca. Las autoridades trabajan para identificar casos potenciales en otros condados y esas tareas se realizan rastreando contactos del portador de la nueva variante del COVID-19. Acá tenemos la actualización de este segundo caso que se registra en Estados Unidos, específicamente en el condado de Colorado. Más información nacional, ya que la Procuraduría General de la Nación inauguró sus nuevas instalaciones con el objetivo de capacitar a más de 900 de sus trabajadores. Autoridades de la Procuraduría General de la Nación presentaron las instalaciones que la Dirección de Delegaciones Regionales y la Unidad de Desarrollo Personal ocuparán a inicios del 2020. El Procurador General informó que estos lugares servirán para capacitar a los más de 900 trabajadores de la PGN. Hoy vamos a instalar aquí nuestra Unidad de Desarrollo de Personal y además de eso la Dirección de Delegaciones departamentales. La finalidad es cubrir cabalmente a esa cantidad de personas para poder generar esa capacitación. Tenemos que considerar que el trabajo de PGN radica tanto en lo que es abogacías, hay un área administrativa y está el área de niñez. Entonces, cada una de las áreas merece un tipo de capacitación distinta y esa es la finalidad o lo que nosotros esperamos es generar esa cobertura a nuestro recurso humano. Estas instalaciones fueron entregadas a la PGN mediante el mecanismo de extinción de dominios. Señor Procurador General de la Nación, porque este es el cumplimiento de los propósitos de la Ley de Extinción de Dominio, fortalecer las capacidades de las instituciones del Estado que, utilizando en algún momento los recursos que han sido extinguidos al crimen organizado, pues regresan justamente a su población. La Senaved hace un esfuerzo permanente de la administración de estos bienes, trabaja en coordinación con el Ministerio Público y el organismo judicial para que durante el mecanismo de extinción de dominio, que es un juicio que lleva su tiempo, pues mientras los bienes estén incautados puedan ser otorgados a las instituciones en un uso provisional y cuando estos ya estén terminado el proceso de extinción puedan ser donados a las entidades que los necesitan o bien en algún momento realizar una comercialización de ellos. Igualmente, el producto de esta monetización regresa a las instituciones que se encargan principalmente de las actividades en contra del crimen organizado. Este diciembre fue publicado en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 250-2020, que establece el salario mínimo vigente a partir del 1 de enero de 2021. En este establece que no habrá aumento a la paga mínima para las actividades agrícolas, no agrícolas de exportación y maquila para el 2021. La decisión fue tomada debido al impacto de la pandemia del coronavirus en nuestro país. Para las actividades agrícolas continúa en 90 quetzales con 16 centavos diarios, es decir, no hubo aumento. Sin embargo, a continuación tenemos los detalles con el mensaje presidencial. Al no haber llegado la Comisión Nacional del Salario Mínimo a una conclusión, nos toca a nosotros
pues presentar el resultado de nuestras consideraciones y el salario mínimo que regirá para el próximo año 2021. A continuación dejo al ministro de Trabajo que les expondrá las razones de por qué estamos llegando a estas conclusiones. Para tomar esta decisión es necesario informar que se llevaron a cabo los siguientes elementos y pasos. 1. Se realizó un proceso de análisis técnico, económico, social desde el equipo de más alto nivel del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre el informe de la Comisión Nacional de Salario, las comisiones paritarias de salarios mínimos. Además, se tomaron en cuenta datos del informe del ICS que lastimosamente carecía del dictamen del Consejo Técnico. También se tomó en cuenta lo informado por el Banco de Guatemala. Punto número 2. Se tomó en consideración los efectos económicos de la pandemia en el país. Punto número 3. Se realizó un análisis de los salarios mínimos fijados y el ingreso laboral promedio reportado del año 2016 al año 2019, según datos de las encuestas nacionales de empleo e ingresos, ENEI. Como Ministerio de Trabajo encontramos que Guatemala ha sido de los países que más resiliencia ha demostrado para afrontar la crisis. A pesar de ello, según datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a septiembre de este año hay 5.8% menos afiliados que el año pasado, lo que evidencia un retroceso del número de cotizantes al Seguro Social que tuvimos en el año 2016. Se espera que el Producto Interno Bruto del país cierre en un crecimiento negativo de 1.5 según el Banco Central. Además, de 2016 a 2019 se ha incrementado el salario mínimo en un 5% en promedio. Sin embargo, según las estadísticas que arroja la Encuesta Nacional de Empleo y Ingresos, ENEI, la brecha de ingreso laboral promedio supera el 10% con relación al salario mínimo fijado. Según la misma ENEI, un 43.1% de la población ocupada asalariada reside en el área rural, donde la brecha de ingresos con relación al salario mínimo es de un 32.2% por debajo del mismo. El compromiso de la actual administración es promover el desarrollo económico y social de las y los guatemaltecos para que puedan tener una vida digna, implementando acciones que además protejan los medios para alcanzarlo, como lo es un empleo formal y digno, el respeto de los derechos laborales de los trabajadores y el estricto cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos sociales y económicos, fortalecer la institucionalidad del sistema de fijación de salarios mínimos, en especial el trabajo de la Comisión Nacional de Salario y las comisiones paritarias de salarios mínimos. El trabajo de la Comisión Nacional de Salario es importante, pues debe servir para dirigir el análisis de la discusión de la fijación del salario mínimo, haciendo propuesta y recogiendo impresiones, no únicamente esperando los acuerdos, que muy difícil llegan. Después de analizar el informe de la Comisión Nacional de Salario y considerando los efectos económicos y sociales de la pandemia en el país, como presidente constitucional de la República he decidido no incrementar el salario mínimo para el año 2021. En ningún caso los trabajadores podrán tener un salario menor al fijado en el acuerdo gubernativo que entra en vigencia a partir del 1 de enero del año 2021. Guatemala ha sido uno de los países que más resiliencia ha demostrado para afrontar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y que ha tenido el menor crecimiento negativo dentro de toda la región. Solo para darles un ejemplo, a nivel latinoamericano somos el primer lugar. Crecimos o vamos a crecer menos 1.5% el Producto Interno Bruto, mientras el segundo lugar, que es Paraguay, va a terminar muy probablemente con un menos 4.1. Pero eso no nos exime de que habrá una contracción en la economía en el año 2020. Sin embargo, se espera que la economía de Guatemala cierre con esta reducción, pero el año entrante sea un año en que podamos establecer las bases para que podamos crecer y mejorar lo que las encuestas nos dicen que pueden ser buenas perspectivas para el próximo año. Por su parte, y como ya lo dijo el ministro de Trabajo, el ICS reportó 5.8% menos afiliados que el año pasado al mes de septiembre de este año, lo que equivale a un retroceso en el número de cotizantes, misma cifra que equivale a 4 años, hace 4 años, en el 2016. Estos datos nos evidencian una afectación de la economía nacional y una pérdida significativa de empleos formales. Entendemos que ha sido un año por demás difícil para
muchas empresas y también para los trabajadores, por lo que mantener el mismo salario mínimo es un mecanismo que nos permitirá orientar la política económica a la recuperación de las capacidades productivas y proteger el empleo a través de la aplicación efectiva de la ley, para que activemos los mecanismos para que el salario mínimo se cumpla, particularmente en aquellos sectores en donde se ha identificado una tendencia al no cumplimiento. Eso significa que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por verificar a lo largo del año que el salario mínimo se tenga que cumplir por primera vez como está establecido. Pero no solo le vamos a dar ese respiro a las empresas con respecto a incrementar el salario mínimo, sino que, como lo dijimos, vamos a garantizar que los trabajadores efectivamente reciban el salario fijado, porque de nada nos sirve que se fije si lo que está devengando es menor a lo que está establecido en el acuerdo gubernativo. Por ello es indispensable que como Estado actuemos en cumplimiento estricto de los estándares internacionales en materia de derechos sociales y económicos y fortalecer la institucionalidad del sistema de fijación de salarios mínimos, en especial el trabajo de la Comisión del Salario y las comisiones paritarias de salarios mínimos, para lo que se establecen las siguientes medidas a partir del próximo año. La Comisión Nacional del Salario deberá analizar en el marco de su competencia la situación de implantación del salario mínimo fijado en este acuerdo gubernativo, con el objeto de recomendar las medidas que garanticen su cumplimiento efectivo por departamento, circunscripción o actividad económica, de forma conjunta o separada indistintamente. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá, primero, establecer las comisiones paritarias de salarios mínimos a nivel departamental o por circunscripción económica, de acuerdo con el artículo 105 del Código de Trabajo, según corresponda a la política salarial. Segundo, establecer en la brevedad posible un programa permanente de verificación del cumplimiento del salario mínimo fijado en este acuerdo gubernativo en todo el territorio nacional. Tercero, fortalecerá la política de fomento y protección del derecho humano a la libertad sindical como un elemento relevante en la eficacia del sistema de fijación del salario mínimo y la adecuada representatividad de los integrantes de la Comisión Nacional del Salario y de las comisiones paritarias de salarios mínimos. Cuatro, establecerá a la brevedad posible un programa de fomento de buenas prácticas laborales para aquellos empleadores o patrones que voluntariamente cumplan en forma efectiva con el pago completo y puntual de las tasas del salario mínimo fijadas en este acuerdo gubernativo y todas aquellas obligaciones patronales a las que están sujetos. Quinto, crearán la Unidad Especial de Ejecución en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo, que permitirá hacer efectivo el cumplimiento del artículo 273 y el inciso G del artículo 281 del Código de Trabajo. El cumplimiento del pago del salario mínimo constituye un elemento importante para el crecimiento y desarrollo de la población, con lo cual, junto con la protección de los derechos sociales, representa uno de los principales objetivos de nuestra administración. Muchísimas gracias. Y espero en Dios que este año 2021 sea un año en donde las bendiciones de Dios recaigan sobre los hogares de todos los guatemaltecos y los éxitos y las satisfacciones nos abunden, pero especialmente porque trabajemos juntos en lograr la unidad de la nación en la búsqueda de los objetivos que nos permitan construir una Guatemala diferente. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Fue publicado en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 250-2020, que establece el salario mínimo vigente a partir del 1 de enero de 2021. En este se establece que no habrá aumento a la paga mínima para las actividades agrícolas, no agrícolas, de exportación y maquila para el 2021. Todo esto derivado del impacto de la pandemia en nuestro país. Para las actividades agrícolas, recordemos que continúa el salario diario de 90 quetzales con 16 centavos, mientras que para las actividades no agrícolas, 92 quetzales con 88 centavos. En tanto, la actividad exportadora y de maquila registra 84 quetzales con 88 centavos. El acuerdo está firmado por el presidente de la República, Alejandro Yamatei, el ministro de Trabajo, Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer, y la secretaria general de la Presidencia, Leila Susana Lemus Arriaga, con el objetivo de aplicar la institucionalidad del sistema de fijación de salarios mínimos. Fueron establecidas estas medidas. Así que ya tenemos ahí los datos respecto a esta publicación
en el Diario Oficial esta mañana. El salario total no agrícola queda en 3.000 quetzales con 3.075,10 centavos, el agrícola 2.932,37 centavos, de exportación y maquila 2.831,77 centavos. La cartera de salud estableció los protocolos sanitarios para el ciclo escolar 2021. Este martes 29 de diciembre, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial 300-2020, donde dan a conocer la aprobación de la norma sanitaria para la prevención y control de infecciones por el COVID-19 y otras epidemias para los centros del Sistema Educativo Nacional, que incluye el tablero de alerta sanitaria. El artículo 2 de este acuerdo da a conocer que se continúa con la aplicación de lo estipulado en el Acuerdo Gubernativo 150-2020, medidas sanitarias y responsabilidad colectiva y personal. En todos los centros educativos, los directores deberían establecer un sistema de vigilancia y control sanitario para detectar y aislar oportunamente a personas o grupos de personas que presenten síntomas de infección respiratoria o sospechosos a COVID-19. Todo centro educativo deberá contar con un encargado de salud escolar, una comisión de prevención y atención dentro de la estructura del Comité Escolar de Gestión, quienes serán responsables de asegurar la vigilancia de la salud de los estudiantes, el personal docente y administrativo y padres de familia. Antes del inicio de actividades educativas presenciales, el centro educativo deberá elaborar un protocolo de prevención y control para el COVID-19, el cual tiene que contener como mínimo procedimientos detallados de limpieza y desinfección, distribución del espacio en las aulas, ventilación, distanciamiento físico y social, señalización, uso constante de mascarilla y otro equipo de protección personal requerido. Recomiendan que se abstengan de hacer presencia al centro educativo las personas mayores de 60 años que presenten enfermedades tales como diabetes, hipertensión arterial, entre otros, o personas que presenten síntomas sospechosos del nuevo coronavirus. El Acuerdo Ministerial 300-2020 empieza a regir este miércoles 30 de diciembre. En más noticias, como fue comunicado, el regreso a clases estará condicionado por el tablero de alertas y normas sanitarias. Así nos lo explica la ministra de Salud a continuación. La ministra de Salud Pública, Amelia Flores, comentó la importancia que tendrá el Acuerdo Ministerial 300-2020, el cual contiene las normativas sanitarias para la prevención y control de infecciones causadas por el COVID-19 en centros educativos de todo el país. Sí, mira, este es un acuerdo ministerial que fue trabajado tanto por el Ministerio de Salud como por la COPRECOVID y el Ministerio de Educación. Y aquí se plantea la forma en la que se podrían empezar a abrir los establecimientos en base al semáforo. O sea que eso puede ser variante, ¿verdad? ¿Y esto ayudaría a regular un poco a los estudiantes? Sí, definitivamente que ese es el objetivo y el Ministerio de Educación está trabajando en base a eso. En años anteriores, padres de familia para estas fechas ya se encontraban adquiriendo útiles escolares. Sin embargo, debido a la nueva modalidad de este 2021, hicimos un sondeo y los padres indican lo siguiente. Pues muy diferente a otros años porque estábamos acostumbrados a reunirnos en familia, éramos alrededor de 60 personas, pero ahorita solo de familia. Pero hoy vamos a hacer solo el núcleo familiar, 3 personas en casa. ¿Cuál es el mensaje a la población? Que se cuiden y que tratemos de evitar y colaborar, especialmente personas que andan en la calle, que andan con su mascarilla, su gel y su alcohol. Hay que darle un nuevo significado a la Navidad porque siempre hay que tener en cuenta que hay que seguirnos protegiendo, que el virus está y cada vez está más. Y entonces no podemos hacer las fiestas como acostumbramos antes y no por eso se va a perder el sentido de la Navidad, sino que el encontrarle un sentido diferente, el que estamos sanos a pesar de que estamos en un año complicado. O sea, ha sido un año muy difícil para todos, han tenido que cerrar negocios, mucha gente se quedó sin trabajo. Te siento que hay muchas cosas por cuales agradecer y la fiesta no, o sea, la Navidad no es una fiesta, no es un convivio, no, sino que hay que encontrarle otro sentido porque nos toca adaptarnos a la nueva realidad, o sea, hasta que no se acabe lo de la pandemia no podemos tener la vida que teníamos antes y saber si eso vamos a regresar a lo que teníamos, a lo que conocíamos. Primero en familia, pues resguardarnos en familia
considerando pues que lo más importante, guardando el distanciamiento social, usando la mascarilla, usando las medidas que ha dado el Ministerio de Salud. Y consideramos nosotros pues que es importante en familia, pero no exponernos a salir a las calles por evitar contagios. ¿Cuál es el mensaje a toda la población precisamente para que no se exponga, especialmente a jóvenes, por ejemplo, que a veces están en fiestas y demás? Considerando pues como mensaje a toda la población pues que nos cuidemos personalmente, ¿verdad? Y principalmente nuestra familia, porque dependiendo de nuestro cuidado podemos evitar más contagios. 7 de la mañana con 47 minutos, momento preciso para hacer una pausa, pero continúe en sintonía de Noti7 porque el Ejecutivo solicitará al Congreso de la República unas reformas para agilizar la compra de vacunas contra el COVID-19 sin intermediarios. El mandatario Alejandro Giammattei informó que la primera semana de enero presentará una iniciativa al Congreso de la República para crear una normativa especial, la cual permitirá agilizar la compra de las vacunas contra el COVID-19. Por eso en la primera semana de enero presentaré al Congreso de la República una iniciativa que nos permita hacer la normativa especial para que podamos superar los problemas que tenemos en ley para poder comprar directamente las vacunas. No se trata de comprárselas a intermediarios, se trata de comprarla directamente. Hemos estado en contacto con Moderna, hemos hecho una solicitud por 5 millones de dosis que se alcanza para 2.5 millones de vacunas, que se suman a las 3.37 millones de vacunas que estaríamos esperando a través del mecanismo COVAX, y esperamos que esta semana, a más tardar el día de mañana, se esté firmando el acuerdo de confidencialidad que nos exige Moderna para que podamos hacernos entrega de la cotización, de manera que ellos exigen que los términos y condiciones no sean revelados al público en tanto y cuanto no se haya hecho la negociación, que no solo implica el valor monetario, sino que todo lo que es la logística de movilización del número de dosis y de la forma en la que van a ser distribuidas, por la necesidad de tener que atender a la mayoría de la población en el menor tiempo posible, pero tratando de mantener una cadena de frío que hoy por hoy es deficiente en el país y nos tiene que asegurar muy bajas temperaturas para la conservación de dichas vacunas. Por su parte, el embajador acreditado de Estados Unidos en el país, William Pope, reiteró que su gobierno apoya las gestiones que realiza Guatemala para adquirir las vacunas. En este momento estamos ayudando a hacer en contacto las compañías que están produciendo las vacunas con el gobierno de Guatemala para que Guatemala pueda comprar directamente esas vacunas. Y será un proceso entre ellos y el gobierno de Guatemala. Y por favor presten mucha atención a la siguiente nota, ya que a partir del 1 de enero quienes viajen a Guatemala vía aérea podrán realizarse la prueba de COVID-19 a través de las autoridades de salud que permanecerán adentro del Aeropuerto Internacional La Aurora. Hemos girado las instrucciones el día de ayer para que las personas puedan venir a Guatemala incluso sin la prueba del COVID, pero la tienen que hacer aquí en Guatemala. Y a los que salgan serológicamente positivos se les hace la prueba PCR para que podamos agilizar el movimiento y el traslado de pasajeros a partir del 1 de enero. Eso nos va a traer como consecuencia un mayor flujo porque necesitamos aumentar nuestra respuesta económica y principiar a promover al país como un destino turístico. Los pasajeros pueden llevar la prueba desde su origen, pero si en dado caso está vencida la prueba o no es válida, pueden o simplemente no la llevan, pueden venir al aeropuerto de La Aurora y acá se le va a hacer la prueba. Estimamos que tal vez alrededor de unos 100 a 200 pasajeros incluso, como un máximo, podríamos tener diariamente la atención. Por supuesto, la recomendación es de que ya la traigan los pasajeros, que se aseguren que sea de antígeno PCR, una validez de 96 horas. Otra información, el programa temporal de apoyo alimentario creado para las personas más vulnerables ante la pandemia del COVID-19 reporta una ejecución del 57%.
Autoridades del MIDES presentaron el informe del Programa de Apoyo Alimentario y Prevención del COVID-19, el cual tuvo un presupuesto de 350 millones de quetzales, los cuales fueron destinados para la compra de 581.160 raciones alimentarias para las familias afectadas por la pandemia. El titular de esa cartera indicó que la ejecución supera el 69%, lo que representa 334.624 raciones entregadas a la población afectada, quedando pendiente la entrega de 32.709 familias. En el caso del Ministerio de Desarrollo vamos un 70.81 de ejecución, lo cual nos complace muchísimo, a pesar de todas las dificultades, tanto climáticas como logísticas y administrativas. Creímos que hemos ido avanzando, la población está muy agradecida, se sigue distribuyendo alimento diariamente. En este momento estamos distribuyendo en el MIDES en Suchitepeques, estoy recibiendo fotos y agradecimientos de la gente. Es decir, estamos convencidos de que este es un programa verdaderamente oportuno para la población guatemalteca. Son 150 libras de alimentos bien diseñados en sus contenidos y en sus calidades, para que verdaderamente esto también contribuya a la gran cruzada contra la desnutrición. Laura Melo, representante en Guatemala del Programa Mundial de Alimentos, explicó la importancia del Programa Temporal de Apoyo Alimentario, uno de los programas sociales que implementó el gobierno por la pandemia. Los dos ministerios en conjunto, el plan previsto de compra de alimentos era de cerca de 80.000 toneladas de alimentos y, como también ya varias veces lo mencionáramos para tener un poco la dimensión de esta operación, esto representa 25 campos de fútbol todos juntos llenos de alimentos, para que tengan realmente la dimensión de lo que esto representa desde el punto de vista de logística, pero también desde el punto de vista de mercado, porque el compromiso que se tenía era que los proveedores de compras para estos alimentos fueran basados en Guatemala. La cartera de Agricultura, Ganadería y Alimentación confirmó que ha entregado 265.203 raciones de alimentos en 22 departamentos y 326 municipios del país, lo que representa una ejecución del 45%, con una inversión de 155 millones de quetzales. Mientras tanto, el sector turismo sigue impactado por la pandemia. Por lo tanto, expertos incluyen en un programa de apoyo durante el presupuesto de 2021. Esperan que se pueda incluir este tema. Creo que la actividad turística debe ser una de las más fortalecidas en ese marco de recuperación económica. Incluso ojalá que en esa readecuación del presupuesto se identifiquen recursos destinados precisamente para promover dicha actividad, porque Guatemala pues ofrece muchos atractivos, ¿verdad? Y es una actividad que tiene relación con otras, y yo creo que en el marco de la recuperación económica debe dársele una prioridad especial. Para mencionar algunas cifras, la facturación del mes de marzo a agosto, según las encuestas empresariales al sector que realiza CIES, cayó un 84%, 53% de trabajadores despedidos. La caída del 75% del ingreso de divisas por turismo también fue evidente. Entonces estas cifras muestran esa necesidad de tomar a esta actividad económica, de considerarla en ese marco de reactivación, que como digo, esta actividad tiene la ventaja que está relacionada con otras actividades económicas, ¿verdad? Del sector turismo dependen directamente más de 700.000 personas. Asimismo, expertos consideran que en 2021 debe aprovecharse la celebración del bicentenario de la independencia para impulsar dicho sector. Preste atención porque ya para la primera quincena de enero se espera que sea efectivo el segundo pago del aguinaldo, y es por esto que las autoridades también van a estar haciendo monitoreos para así evitar que se genere publicidad engañosa. Llevamos 23.000 quejas gestionadas en este año y sin embargo hubo meses en que alcanzamos el 600% de quejas más con relación al año pasado. Nosotros tenemos especial énfasis en estos momentos porque sabemos que próximamente, es decir, en 1 o 2 semanas, se empieza a dar la segunda parte del aguinaldo y por lo tanto la actividad pues comercial y sobre todo aquellas donde hay compras que las personas realizan, pues posiblemente podrían caer en engaños si la DIACO no está en la advertencia, pero también si nosotros no estamos en la supervisión permanente.
A continuación lo dejamos con lo más. Vamos con el mensaje que dio esta mañana el presidente de la República respecto al salario mínimo 2021. Guatemala ha sido de los países que más resiliencia ha demostrado para afrontar la crisis. A pesar de ello, según datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a septiembre de este año hay 5.8% menos afiliados que el año pasado, lo que evidencia un retroceso del número de cotizantes al Seguro Social que tuvimos en el año 2016. Se espera que el Producto Interno Bruto del país cierre en un crecimiento negativo de 1.5 según el Banco Central. Además, de 2016 a 2019 se ha incrementado el salario mínimo en un 5% en promedio. Sin embargo, según las estadísticas que arroja la Encuesta Nacional de Empleo y Ingresos, ENEI, la brecha de ingreso laboral promedio supera el 10% con relación al salario mínimo fijado. Según la misma ENEI, un 43.1% de la población ocupada asalariada reside en el área rural, donde la brecha de ingresos con relación al salario mínimo es de un 32.2% por debajo del mismo. El compromiso de la actual administración es promover el desarrollo económico y social de las y los guatemaltecos para que puedan tener una vida digna, implementando acciones que además protejan los medios para alcanzarlo, como lo es un empleo formal y digno. Como presidente constitucional de la República, he decidido no incrementar el salario mínimo para el año 2021. En ningún caso, los trabajadores podrán tener un salario menor al fijado en el acuerdo gubernativo que entra en vigencia a partir del 1 de enero del año 2021. Guatemala ha sido uno de los países que más resiliencia ha demostrado para afrontar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y que ha tenido el menor crecimiento negativo dentro de toda la región. Solo para darles un ejemplo, a nivel latinoamericano somos el primer lugar. Crecimos o vamos a crecer menos 1.5% el Producto Interno Bruto, mientras el segundo lugar, que es Paraguay, va a terminar muy probablemente con un menos 4.1%. Pero eso no nos exime de que habrá una contracción en la economía en el año 2020. Sin embargo, se espera que la economía de Guatemala cierre con esta reducción, pero el año entrante sea un año en el que podamos establecer las bases para que podamos crecer y mejorar lo que las encuestas nos dicen que pueden ser buenas perspectivas para el próximo año. Entendemos que ha sido un año por demás difícil para muchas empresas y también para los trabajadores, por lo que mantener el mismo salario mínimo es un mecanismo que nos permitirá orientar la política económica a la recuperación de las capacidades productivas y proteger el empleo a través de la aplicación efectiva de la ley, para que activemos los mecanismos para que el salario mínimo se cumpla, particularmente en aquellos sectores en donde se ha identificado una tendencia al no cumplimiento. Eso significa que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por verificar a lo largo del año que el salario mínimo se tenga que cumplir por primera vez como está establecido. Pero no solo le vamos a dar ese respiro a las empresas con respecto a incrementar el salario mínimo, sino que, como lo dijimos, vamos a garantizar que los trabajadores efectivamente reciban el salario fijado. Porque de nada nos sirve que se fije si lo que está devengando es menor a lo que está establecido en el acuerdo gubernativo. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá, primero, establecer las comisiones paritarias de salarios mínimos a nivel departamental o por circunscripción económica, de acuerdo con el artículo 105 del Código de Trabajo, según corresponda a la política salarial. Segundo, establecer en la brevedad posible un programa permanente de verificación del cumplimiento del salario mínimo fijado en este acuerdo gubernativo en todo el territorio nacional. Tercero, fortalecerá la política de fomento y protección del derecho humano a la libertad sindical como un elemento relevante en la eficacia del sistema de fijación del salario mínimo y la adecuada representatividad de los integrantes de la Comisión Nacional del Salario y de las comisiones paritarias de salarios mínimos. 4. Establecerá a la brevedad posible un programa de fomento de buenas prácticas laborales para aquellos empleadores o patrones que voluntariamente cumplan en forma efectiva con el pago completo y puntual de las tasas del salario mínimo fijadas en este acuerdo gubernativo y todas aquellas obligaciones patronales a las que están sujetos. Quinto, crearán la Unidad Especial de Ejecución en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo, que permitirá hacer efectivo el cumplimiento del artículo 273 y el inciso G del artículo 281 del Código de Trabajo.
El cumplimiento del pago del salario mínimo constituye un elemento importante para el crecimiento y desarrollo de la población, con lo cual, junto con la protección de los derechos sociales, representa uno de los principales objetivos de nuestra administración. Muchas gracias por su preferencia con Noti7. Así es, nos despedimos entonces deseándole por supuesto que tenga un día